Buenos días, ¿cómo están? Eso, hermanos, qué bueno que están bien. Bienvenidos a su casa, mi casa, Camino de Santidad. Último domingo del mes. Ya se fue febrero. O se está yendo ya febrero, ¿verdad? Ok. Me gustaría orar antes de comenzar este estudio para poner este mensaje en las manos del Señor y que sea el Dios que nos hable. Señor Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias en esta mañana por tu fidelidad. Gracias por tu amor, Señor, que tú muestras para cada uno de mis hermanos que está aquí reunido. Yo te doy gracias por su fidelidad, Señor, por su compromiso hacia ti, por venir y escuchar tu palabra, Señor, el mensaje que tienes para ellos. Señor, yo te pido que hables a sus corazones, Señor, guíanos, Señor, y muéstranos en qué estamos fallando, Señor. Corrígenos, Padre eterno y glorioso, porque un Padre corrige a su Hijo, mi Dios. Y tú eres un Dios bueno, Señor, que siempre nos va a corregir cuando estemos equivocados. Yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. La semana pasada... estamos siguiendo una serie la cual titulamos Llamada de Atención, y la semana pasada hablamos de esforzarnos y ser valientes, que nunca, pero nunca se debe de apartar de nuestra boca este libro de la ley. Así lo hablábamos, que guardemos y hagamos conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces seremos una persona de éxito y todo nos saldrá bien, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nunca debe apartarse de nuestra boca, nunca. Y cuando hablamos de éxito en la vida de un cristiano, no es en los bienes materiales, en poder, en los logros, en las metas, sino que el éxito es que cada día seamos más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y si cada día somos más como Cristo, sabremos que todo lo que pase en nuestra vida nos ayuda para bien. Entonces por eso todo nos saldrá bien, porque todo lo que nos pase en esta vida nos ayudará para bien. Y dijimos algo en lo cual quiero centrar el mensaje de esta mañana. Y decíamos que es muy fácil como padres comparar a nuestros hijos con otros niños. Y así medimos el éxito muchas veces como padres. No me siento tan mal como padre cuando comparo a mis hijos con los hijos de Darwin, con el hijo de Oscar. Hoy no vino Cristian y Gloria, nos dijeron que no puede venir, entonces los vamos a agarrar a ellos de bajada. Los hijos de Cristian y Gloria. Es muy fácil. Porque quizás nuestros hijos puede que tengan mejores capacidades, cualidades, talentos, y quizás moralmente son mejores que otros niños. Pero la medida que tu hijo debe tomar no es la medida de otro niño, sino la medida de Cristo. La medida de Cristo. Y para comenzar nuestro estudio, yo me quiero ir al libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio, capítulo 6, del versículo 4 al 9. Deuteronomio 6, de 4 al 9. Si yo cito un versículo, porque por lo regular tardo mucho predicando, pero si cito un versículo y no lo alcanzas a apuntar, pregúntame, ¿cuál dijiste? Y te lo vuelvo a repetir sin ningún problema. Deuteronomio capítulo 6, versículo del 4 al 9. Te lo voy a leer y dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes.
y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El título que tengo para este tema es: ¿quién está adoctrinando a tus hijos? ¿Quién está adoctrinando a tus hijos? A tu hijo. Y quizás como joven puedes decir: no, pues yo no tengo hijos. Pero vas a tenerlos quizás. Y vas a ver que ser padre no es nada fácil. Nada fácil. ¿Qué es adoctrinar? Adoctrinar es enseñar los principios de una determinada creencia, especialmente con la intención de ganar partidarios. También es dar instrucciones a alguien sobre cómo tiene que comportarse u obrar. Dar instrucciones a alguien sobre cómo tiene que comportarse u obrar. Te voy a dar un ejemplo. Bueno, antes de darte el ejemplo, te hago una pregunta. ¿Cómo fuiste educado o adoctrinado tú? De cómo debías comportarte u obrar. Yo fui adoctrinado por mis padres. Y con esto yo no quiero dejar mal a mis padres, pero mis padres me enseñaron a mentir, a engañar, me enseñaron la inconstancia, me enseñaron a que la vida no tiene un propósito. La disciplina que me daban, sobre todo mi madre, era una disciplina muy fuerte. Me pegaba. Y me pegaba con lo que tuviera en la mano o lo que se le atravesara. Cinto, cachetada, con un cable. Una vez me acuerdo que nos pegó tan feo a mi hermano y a mí que obviamente a ellos nadie los enseñó a ser padres, no tenían la palabra de Dios. Una vez mi hermano y yo nos dejó, ella tenía que trabajar, mi papá también, y nos dejaban encerrados con llave. Entonces nos brincamos de la casa y nos fuimos a las albercas del parque regional, y cuando llegó mi mamá nos empezó a buscar, no nos encontraba, y pues como 2, 3, 4 horas ella pidió permiso para salir más temprano y estar con sus hijos, y llega y no nos encuentra. Y total, cuando nosotros llegamos del parque bien contentos ahí de las albercas, llegamos y pues ya estaba la puerta abierta, y vimos a mi mamá en la sala, y mi hermano y yo, pues yo tenía como 7 años, mi hermano tenía como 12, estaba más experimentado. Y cuando llegamos, mi mamá no nos dijo nada, hola hijo, nada, se quedó callada. Y entonces nosotros entramos, y mi hermano más experimentado corre directo al cuarto y se empieza a poner un pantalón, otro pantalón, una playera, un suéter. Y pues yo decía, ¿este qué, no? Y tan se empezó a cambiar. Mi mamá permite que nos pasamos, llega, empieza a ponerle llave a la puerta, agarra la plancha, agarra el cable de la plancha y lo mocha lo corta con el cuchillo. Y dice, les voy a pegar como me pegaba mi papá, para que aprendan. Y nos dio una cabliza. De verdad, hermanos, que nos dejó marcados así la piel. Mi hermano fue el más salvable, aparte que mi mamá, tú por ser el más grande, y no sé, a mí me dio como 3, 4 y mi hermano como 10, ¿no? Pero ellos no conocían de Cristo. Ellos no sabían cómo educar a sus hijos. Ellos pensaban y creían que estaban haciendo lo correcto, que lo estaban haciendo de la mejor manera. Así fueron adoctrinados, y de la misma manera nos estaban adoctrinando. Mi padre para mí fue el que me enseñó a mentir y a sacar mentiras súper creíbles.
Cuando yo vengo al cristianismo y me topo que mentir es pecado, a mí me costó muchísimo dejar de mentir. Yo seguía en los caminos del Señor y seguía mintiendo. Pero yo ya no mentía sabroso, ya ese mentir me dolía, el Espíritu Santo me redarguía y me decía, no es correcto, no es correcto, no es correcto. Porque así fui adoctrinado. Quizás fuiste adoctrinado peor que yo o mejor que yo. Pero, hermanos, hay diferentes estilos de crianza. Yo no sé cuál tengas tú o pongas tú como padre, y quizás no sé si estés de acuerdo con el mensaje que te voy a compartir, pero realmente no me importa si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Yo te voy a enseñar lo que dice la palabra de Dios y voy a tratar de ser lo más pegado a su palabra. Y si no estás de acuerdo con lo que yo te voy a decir, el problema no es conmigo, el problema es con la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, créelo que cuando yo estaba preparando este mensaje, primeramente este mensaje era para mí. Y Dios me habló fuertemente a mi vida como padre. Porque muchas cosas de las que te voy a decir aquí, aún no las vivo. Pero es algo que tengo que hacer y que el Señor me lo demanda y lo debo de poner en práctica. Existen crianzas de padres autoritarios. Los padres son inflexibles, exigentes, severos. Cuando se trata de controlar el comportamiento, tienen muchas reglas, exigen obediencia y autoridad, están a favor del castigo como forma de controlar el comportamiento de sus hijos. Entonces los niños tienden a ser irritables, aprensivos, temerosos, temperamentales, infelices, malhumorados y sin ganas de realizarse. O sea, te vuelves un papá autoritario. Tu hijo no se puede equivocar. Tú sí, pero tu hijo no. Y hay de ti donde tu hijo se equivoque. Hay cuestiones a veces que mi hija me dice, es que si te digo, se anticipa, si te digo te vas a enojar. Una vez le dije, ¿por qué me mientes? Me dice, porque si te digo la verdad, te vas a enojar. Hay padres con autoridad. Los padres son cariñosos y ofrecen su apoyo al niño, pero al mismo tiempo establecen límites firmes para sus hijos. Intentan controlar el comportamiento de sus hijos a través de reglas, diálogos, razonamiento con ellos. Escuchan la opinión de sus hijos, aunque no estén de acuerdo, pero escuchan su opinión. Entonces los niños tienden a ser amistosos, enérgicos, autónomas, curiosos, controlados, cooperativos y más aptos al éxito. También existen padres permisivos. ¿Quiénes son los padres permisivos? Los padres permisivos son cariñosos, pero relajados. No establecen límites firmes, no controlan de cerca las actividades de sus hijos, ni le exigen un comportamiento adecuado. Entonces los niños tienden a ser impulsivos, rebeldes, sin rumbo, dominantes, agresivos, con baja autoestima y con pocas motivaciones para realizarse con éxito. Hermanos, y cuando estoy hablando de aquí éxito, vuelvo a lo mismo, es un éxito hacia la imagen de Cristo. Gracias. Por último, existen los padres pasivos. Los padres son indiferentes, poco accesibles y tienden al rechazo, y a veces pueden ser ausentes todo el tiempo en su trabajo. Entonces los niños tienden a tener poca autoestima, poca confianza en sí mismo, poca ambición, y buscan a veces modelos inapropiados a seguir para sustituir a los padres negligentes. Quizás tú recibiste una de esta crianza
o así fuiste adoctrinado, y quizás en uno de estos puntos estás adoctrinando a tus hijos. ¿Qué tipo de padre eres? No me lo contestes. ¿Qué tipo de padre eres? Y esto va para todos, aunque tú digas, no, pues mis hijos ya están grandes. Mis hijos están bien chiquitos. No, mis hijos ya están casados. Es para todos. ¿Qué tipo de padre eres? Porque puede que tus hijos ya estén grandes y seas alcahuete con tus hijos, Siempre la nuera, el yerno, siempre tienen la culpa. Tu hijo es un santo. Discuten y véngase mi niño, usted sabe que aquí tiene su casa. Su casa nunca le va a faltar, usted tiene todo nuestro apoyo. Mi esposa y yo conocemos el caso de un chavo que se casó con la hija de unos pastores, y los pastores echaron a perder el matrimonio, ¿cierto o no? Echaron a perder el matrimonio. El muchacho alegaba con su esposa, la esposa le hablaba llorando y su mamá, véngase mi niña. El papá, véngase mi niña, aquí tiene su casa. Usted siempre va a ser bien recibida. Así, cada 15 días ya estaba con su mamá, su papá, y ahí me hablaba él y yo tenía que ir a hablar con los pastores. Ya la hermana ya me odiaba, yo creo. Hasta que ahorita ya están divorciados. ¿Qué tipo de padre eres tú? Deuteronomio 6:4, donde iniciamos nuestro estudio, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Cuando dice aquí la palabra oye, viene del hebreo Shema, que significa escucha con atención. Obedece lo que te voy a decir. No nomás es de, oye tú, no. Escucha con atención. Obedece lo que te voy a decir. ¿A quién le está hablando Dios aquí? A su pueblo Israel. Y dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento que tú y yo somos el nuevo Israel injertados. Entonces esta palabra también es para ti. Esta palabra es, oye Cintia, oye Chantal, oye Manuel, oye Memo, oye Israel. Es para nosotros. Es para cada uno de nosotros. Escucha con atención, obedece lo que te voy a decir. Entonces, oye camino de santidad, Jehová uno es. Y cuando dice aquí Jehová uno es, aquí no está hablando de la Trinidad, de que, no está hablando de eso, porque algunos dicen, no, pues mira, si tú dices que Jesucristo es Dios, aquí dice que Jehová uno es. No se refiere a eso. Aquí lo que se refiere Jehová uno es Jehová es el único Dios. No hay otro Dios fuera de Él. Es el único Dios. Y por lo tanto, como es el único Dios, exige a su pueblo adoración y amor exclusivo. Y la mejor adoración que podemos ofrecer tú y yo a Dios, te lo dije la semana pasada, la mejor adoración que tú y yo podemos ofrecer al Señor es nuestra obediencia. Por eso viene después este mandamiento en donde dice, y amarás, presta atención, obedece lo que te voy a decir, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cómo puede mostrar un cristiano que realmente ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas? Si esto es algo interno, el corazón, el alma, ¿cómo puedo saber yo que realmente una persona ama al Señor con todo su corazón? Jesús lo dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo puedes saber que una persona realmente ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas? Por su obediencia en la palabra. No hay más. No hay más. Este amor es mucho más que un mérito, es mucho más que un mero sentimiento. Es una emoción o una emoción interior.
Amarás al Señor tu Dios. Dios es bien claro. Oye Israel, obedece lo que te voy a decir. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus almas. Esto se reduce. Escucha lo que te voy a decir. Obedece mi palabra. Obedece lo que te voy a decir. Presta atención lo que te voy a decir. Estas palabras, dice el versículo 6, estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Debemos poner la palabra de Dios en nuestro corazón para que nuestros pensamientos estén diariamente ocupados en su palabra, en ellos. Que nuestra mente esté ocupada en la palabra de Dios. Esté ocupada en la palabra de Dios. Pero ¿por qué por qué la palabra de Dios debía estar en nuestro corazón? ¿Por qué Dios pide que nuestros pensamientos estén diariamente como padres ocupados en su palabra? La palabra de Dios no dice aquí cuando tú quieras, dice diario. Diariamente debes estar ocupado en la palabra de Dios. Porque nosotros como padres somos los que adoctrinamos a nuestros hijos. Ya quitémonos el concepto de que adoctrinar a mis hijos es cada domingo que yo lo traigo aquí a la escuelita bíblica. Ya quitémonos ese concepto. Quitémonos el concepto de que pues mira cómo viví yo y todo lo que hice y el Señor me rescató. Así también a mis hijos. Entonces, ¿para qué estás tú? No, yo creo en la promesa. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Pues la promesa es esta. El hecho de que tú te conviertas al cristianismo no quiere decir que por obra de arte tus hijos se van a convertir. Tú tienes que adoctrinarlos. Tú, nada más tú. Fíjate lo que el mundo está haciendo el día de hoy, y esto está llegando a nuestro país. Ya las escuelas no van a dar una educación básica nada más. Las escuelas van a adoctrinar a nuestros hijos. O sea, esto ya se está dictando para que sea una ley. Y en algunos países ya es una ley. Va a adoctrinar a nuestros hijos con actividades, tutoriales, talleres y clases sobre ideología de género, así como una educación afectivo-sexual. Con talleres. Van a poner en práctica sobre la ideología de género. En España se ha llegado a afirmar que los hijos no pertenecen a los padres. Si a alguien pertenecen los hijos, son al Estado. Porque las escuelas pertenecen al Estado, por lo tanto los hijos pertenecen al Estado. Tus hijos me pertenecen, dice el Estado. Y como tus hijos me pertenecen, yo los voy a adoctrinar. En Canadá, los padres que se opongan a la ideología de género podrán perder la custodia de sus hijos. Si uno de tus hijos, si tú opones a tu hijo, no, hijo, la ideología de género no, puedes perder la custodia de tus hijos. El gobierno va a respaldar a tus hijos para quitarles esa custodia. En algunos otros países interponen ya acciones legales porque los padres adoctrinan a los hijos, porque eso es una violación a sus derechos. Adoctrinar le pertenece al Estado. Solo tú como padre debes guiarlos, pero no debes obligarlos a algo. O sea, no puedes obligarlos a que vengan los domingos a la congregación, a que se conecten al estudio. No los puedes obligar, porque eso le pertenece al Estado, y si los obligas estás violando sus derechos. Los países no deben evitar que las escuelas y maestros hablen acerca de la sexualidad, y se deben prevenir las violaciones a sus derechos a no ser discriminados. Los países tienen la obligación, o sea, es una obligación,
de escribir leyes que promuevan los derechos LGTBQ y castigar a aquellos que ataquen o discriminen a niños, jóvenes y adultos LGTBQ. El gobierno quiere fijar una doctrina o una ideología en los programas de estudio, contenidos de los libros de texto, y esto también ya está pasando aquí en México, donde se apruebe el aborto, y se hablen cosas como estas. Este ejemplo es uno. En el segundo trimestre de gestación, los bebés ya tienen un sexo asignado. ¿Te acuerdas cuando fuiste al ginecólogo y te dijo, mira, aquí se le ve, es niño o es niña? Eso no tiene ningún problema. Ya tiene un sexo asignado, porque se comprueba con una simple ecografía. Un niño, entonces se llamará, mira, se ve, se checa y dice, es niño. Entonces los papás dicen, como es niño se va a llamar Daniel. Aquí venía ese ejemplo, Daniel. Porque estábamos hablando de los Danieles, que son bien tremendos, y acá estaba el Dani diciéndole. Ya está todo. Entonces ellos dicen, como dicen que es niño, ya está todo dicho. El niño se va a llamar Daniel, ya está todo dicho. Sin embargo, un porcentaje de esos nombres masculinos, cuando crecen a la edad tan temprana como los 3 o 5 años, puede que no se identifiquen con su sexo biológico. Y Daniel puede que se sienta Daniela porque es el cerebro y no el cuerpo quien determina la identidad de género. En los libros de texto va a venir, no es tu sexo el que determina tu género, es tu cerebro. Si tú dices que eres niña, eres niña. Si tú dices que eres niño, eres niño. Si tú dices que eres perro, eres perro. Eres caballo, eres caballo. Iniciará entonces un tránsito para expresar quién es y en el mejor de los casos ser aceptado ese cambio para llamarse Daniela. Hermanos, estamos tan preocupados por la pandemia. Cuando después de esta pandemia va a llegar otra pandemia, pero va a ser una pandemia de adoctrinamiento. Una pandemia de adoctrinamiento. Una pandemia de directrices totalitarias o dictatoriales del Estado en materia educativa de ideología de género. En pocas palabras, el auge de esto va a ser donde el título de esta pandemia va a ser lo que tu cerebro diga que eres, eso eres. Y con todo esto que te acabo de leer, hermanos, se cumple la escritura de Romanos 1:25 al 31, cuando habla el apóstol Pablo y dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometieron hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hasta ahí vamos a dejar. Hermanos, ser padre no es fácil. Te pregunto a ti que eres papá, ¿es fácil ser papá? No es fácil. Es una tarea difícil, mas no imposible. Tus hijos no ocupan solamente del domingo para ser adoctrinados, No ocupan. Pero como tú fuiste adoctrinado así, o ese es tu estilo de vida, creyendo que nada más los domingos es cuando debes recibir la palabra de Dios, estás adoctrinando a tus hijos igualmente. Tus hijos necesitan día con día ser adoctrinados. Tus hijos necesitan padres temerosos de Dios y obedientes a su palabra. De verdad.
Y aquí por eso entramos al versículo 7, donde vamos a profundizar en el estudio. Te lo leo desde el 6, de Deuteronomio 6, dice: y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos. Las repetirás. ¿Por qué no dio instrucción Dios? Las repetirás a tus papás, las repetirás a tus hermanos, las repetirás a tus primos. A veces nos jactamos de que ya le prediqué a fulanito, a sutanito, donde quiera que voy yo comparto la palabra. ¿Y tus hijos? ¿Y los de tu casa? Dice: y las repetirás a tus hijos. La palabra repetir viene del hebreo shanan, significa inculcar, afilar, aguzar, punzar. La palabra aguzar es hacer que una cosa tenga punta o que la punta esté más aguda. Hermanos, déjame te digo un primer punto. Nuestros hijos, por más tierno que lo veas y que digas: ay, qué chulo está mi hijo, los hijos son pecadores. Son pecadores. Necesitamos decirles que lo que hacen cuando no es correcto se llama pecado. ¡Ay, qué palabra tan fuerte! Es pecado. Y que eso que están haciendo no agrada a Dios. Lo que tú estás haciendo es pecado, y eso no agrada a Dios. Si no se lo dices tú, ¿quién? Te voy a llevar con el pastor, para que él te diga. Tú. Los hijos, dice Salmo 127:4, los hijos son como saetas en manos del valiente. Por eso aquí dice la palabra aguzar, sacar filo. Tu hijo es como una saeta. Pero tú como padre debes de ponerle las plumas, debes afilarlo para darle la dirección, para cuando agarres el arco y agarres la saeta, lo sueltes y ¡pum!, se clave. ¿Qué es pecar? Errar al blanco. Tú tienes que sacarle filo a tu hijo para que den el blanco. ¿Y cuál es el blanco? Será la imagen de Cristo. Nuestros hijos, mientras más tú y yo le repitamos a nuestros hijos la palabra de Dios, les estamos sacando filo. Les estamos sacando filo para que lleguen a su objetivo. Pero si tú como padre no lees, no oras, ¿de qué le vas a hablar? ¿De qué le vas a hablar? También la palabra repetirás es punzar. La palabra punzar es clavar algo con una punta en algún sitio. Pero también es molestar o provocar a una persona hasta conseguir que se enfade. ¿Sabes qué va a pasar cuando le repitas y le repitas y le repitas la palabra de Dios a tu hijo? Se va a molestar. Se va a enfadar. Y ahí te vas a dar cuenta que realmente es pecador. De verdad. Tus hijos se van a molestar, se van a enfadar, pero hermanos, no hay nada más, Solamente la palabra de Dios puede transformar los corazones. Por eso yo estoy en contra. Y es una herejía la oración de fe. ¿Quieres aceptar a Jesús en tu corazón? Ven, sígueme con esta oración. Y el niño bien chiquito: sí. Señor Jesús, yo te pido que me perdones, todos mis pecados, entra en mi corazón, cambia mi vida. Gloria a Dios, ya nació de nuevo.
El niño tiene 12, 13, es bien rebelde, te maltrata, es desobediente, casi te quiere golpear y la excusa es: mi niño, usted de chiquito recibió a Cristo. Y acuérdese que hizo la oración de fe. Pero si sus frutos son otros, pregunto yo, ¿dónde viene la oración de fe en la Biblia? ¿Dónde ves a Pablo? A ver, mi Timoteo, véngase. Señor Jesús, ¿dónde? No existe la oración de fe en la Biblia. Es antibíblica. Y quizás muchos de los que estamos aquí, como que hicieron en aquel entonces una oración de fe, por eso piensas que eres nacido de nuevo. Desde que iniciamos camino de santidad, yo nunca le he dicho a alguien: pase al frente. ¿Quién quiere que oremos? Pase al frente. Vamos a orar por ti. Repite esta oración conmigo. 2 años hemos predicado la palabra, y no necesitas pasar al frente para que el Señor cambie tu corazón. De ahí donde tú estás sentadito. Hermanos, la oración de fe solo es para justificar la conducta inapropiada de nuestros hijos. Yo conozco padres que sus hijos casi los quieren golpear y todo, pero mi hijo es un siervo de Dios. ¿Cómo? Él de chiquito seguía al Señor. Pues también los míos aquí están ahorita. No es así, hermanos. Si tu hijo pudo haber hecho la oración de fe, pero si tu hijo le molesta congregarse, o quizás tú como padre hiciste la oración de fe, pero te molesta congregarte, te molesta orar, leer tu Biblia, ves las cosas del mundo bien, maltratar, no pasa nada en tu vida, tu hijo te grita, te quiere golpear. Hermanos, no te engañes. No ha nacido de nuevo. Aunque te duela, no te engañes. Aunque te duela, no te engañes. No ha tenido un verdadero encuentro con Jesús. No lo ha tenido. Solo la palabra puede cambiar tu corazón. Dice Salmo 119, del versículo 9 al 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con la oración de fe. ¿Así dice? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con venir los sábados con Juan al grupo de jóvenes. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Señor, no permitas que mi condición, mi vida te ofenda. Nada más. Hermanos, debemos recordar que nuestros hijos son pecadores. Es que está bien chulo mi hijo, es pecador. Dios no tiene nietos. Tú eres su hijo y Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Tu hijo debe de hacerse hijo. Pero mira, bien chiquito, y me recita el Salmo 119. Y hermanos, debemos educar a nuestros hijos con la palabra de Dios, pero sobre todo, ¿con qué crees? Con nuestro ejemplo. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Cada cuándo duermes? Diario. Diario, fíjate cómo la sabiduría de Dios. Nada más cuando te acuestes y cuando te levantes. Nada más. Y hablarás de ellas estando en tu casa.
En nuestras casas, hermanos, donde nadie nos ve, donde solamente me ve mi esposa, me ven mis hijos, en la casa mostramos quiénes somos realmente. Aquí todos parecemos cristianos, mira, bien sentaditos y escuchando y la palabra, uno que otro pues mejor durmiéndose, pero todos parecen cristianos. Pero en casa reflejamos verdaderamente el carácter de Cristo. Yo aquí parezco un super pastor, un super padre y todo. Pregúntale a mi esposa. Pregúntale a mis hijos. ¿De verdad? Hablarás, la palabra hablar es someter, aconsejar, exponer, anunciar, añadir, cesar, componer, conceder, contar, declarar, decretar. Dice, el éxito del pueblo de Israel estuvo en que la educación estaba orientada a enseñar a vivir, no a informar solamente. Utilizaban el contexto de la vida diaria para enseñar acerca de Dios. La clave para enseñar a sus hijos a amar a Dios se describe simple y claramente en estos versículos. Si usted quiere que sus hijos sigan a Dios, debe hacer de Dios una parte de sus experiencias diarias. Debe enseñar a sus hijos con diligencia a ver a Dios en todos los aspectos de la vida, no solo en aquellos que están relacionados con la iglesia. ¿Sabes por qué los niños crecen odiando la iglesia? Porque los padres en la iglesia son una cosa y en su casa son otra. Por eso crecen odiando la iglesia. Proverbios 22:6, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Proverbios 22:6. Hermanos, tú debes instruir a tu hijo y llevarlo a la palabra porque es tu obligación, Como padre es tu obligación. Por eso Dios te los dio. Porque es tu obligación. Pero hay muchos hijos que se convierten en la vanagloria de los padres. Mira, mi hijo es el mejor de todos. Porque yo lo estoy instruyendo. Mira, mi hijo es el más chulo de todos. El mérito de mi hijo no es exaltarme a mí como padre. El mérito de mi hijo no es exaltarme a mí como padre. El mérito de mi hijo es exaltar a Cristo. Hermano, en la instrucción viene la disciplina. En la instrucción viene la disciplina. Y entre paréntesis ponle ahí vara. Mi ejemplo, primeramente. Siempre se me viene a la mente un chavo que conozco de otra congregación que cuando falleció su papá dice, yo el recuerdo que tengo de mi padre es que todas las mañanas cuando yo me levantaba para irme a la escuela, lo veía postrado en su cama, orando. El día que tú no estés y yo no esté en esta vida, ¿qué recuerdo van a tener nuestros hijos? Yo me acuerdo cómo mis papás se peleaban. Yo me acuerdo cómo se gritaban. Cómo se ofendían. ¿Cuál va a ser el recuerdo de tus hijos? En la instrucción viene la disciplina. Hebreos 12:11. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Uziel. ¿Pero con vara? Sí, con la vara. Aunque esa debe ser nuestra última opción. Pero ¿sabes qué es lo triste?
De verdad, cuando yo estaba haciendo este tema, Dios me hablaba a mí, la vara es nuestra primera opción. Y al final, la palabra. Primero, disciplinas a tu hijo con la palabra. A Dios no le agrada, hijo. Lo que está haciendo es pecado. No lo hagas. Hijo, a Dios no le agrada, hijo. A Dios no le agrada. Pero el niño puede que tenga necedad. Así de chiquito, Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del niño, mas la vara de la corrección la alejará de él. Pero está bien tierno, mi chiquillo. La necedad está ligada en el corazón. Tu niño tiene necedad. Le hablas a tu niño una vez, 2 veces, 3 veces. Hijo, ya te hablé, ya te instruí, ya te dije ti cómo se hacían. Te voy a disciplinar. Digámosle a nuestros hijos el motivo por los que lo vamos a disciplinar. Pero hermanos, nunca los disciplinemos airados. Porque nos vamos a pasar, no vamos a medir la fuerza. Y ojo, varones, si tú estás en casa, tú disciplínalo. Chantal me dice, vara a Mina y a Renato, por esto, ya les dije, bla, 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 vara. Yo estoy bien tranquilo, pues ella se aventó todo el round y vio todo, y yo estoy bien tranquilo. Pero no, hermanos, no airados. Que ellos se den cuenta quién es la autoridad en casa. Ojo, hermanos, yo soy de la idea que si vas a disciplinar a tu hijo con la vara, nada más en las pompis. Nada más en las pompis. Lo disciplinas. Una vez que lo disciplines, lo abrazas, le dices que lo amas y que lo que estás haciendo es por su bien. Cuando yo estaba en la casa hogar, me tocaba a veces disciplinar a los niños y les tenía que dar con la vara. ¿Y sabes qué? Se volteaban y me decían, no me dolió. Pues ni modo, hijo, pues no es mi problema si te dolió, no. Si yo quisiera que te doliera, te lo pego en medio lomo. Pero mi intención no es lastimarte. Mi intención es corregirte. Proverbios 19:18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Hermano, disciplina a tu hijo. No pegues para matarlo, Es muy diferente. Es muy diferente. No puedes llegar a golpear a tu hijo donde sea, donde le caiga primero, en las greñas, en la boca, en la cara, en la espalda, un jalón de pelo. No. Ya le avientas cualquier cosa. No, hermanos. Porque lo que tú solamente estás haciendo es abusar de tu autoridad. Y sabes, para Dios eso es pecado, porque estás abusando de tu autoridad. Porque como sabes que tu hijo no te la va a regresar, te desquitas. Es abusar de tu autoridad y ante Dios es pecado. Es pecado, hermanos. Uziel, pero darle con la vara puede ser antipedagógico, lastimas el corazón del niño. Dime lo que tú quieras, pero dice Proverbios 13:24, el que no corrige al hijo lo odia. El que lo ama lo disciplina a tiempo.
Mientras tus hijos estén chiquitos, los puedes corregir, hermanos, porque cuando lleguen a los 14, 15, 16, hermano, dobla tu rodilla nada más. Dobla tu rodilla. Nada más. No rehúses a corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. No rehuses en castigar, no rehuses en corregir, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. No se va a morir, hermano. Hay un embarazo en la, no lo vas a matar, aunque le haga, no se muere. De verdad no se te va a morir. No se te va a morir. La Biblia lo dice. No rehuses en corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. No morirá. Proverbios 23, del 13 al 14. Pero si tu hijo es adolescente, ya no le des con vara, hermano. Lo avergüenza solamente. ¡Cállese! Lo avergüenzas. Lo ofendes, o sea, lo avergüenzas. Lo endureces en lugar de llevarlo, lo endureces. Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Ya estamos yendo sobre el final. Hermanos, y en este punto fallo muchísimo. No debemos disciplinar a nuestros hijos públicamente. Y muchas veces los disciplinamos para que vean que no soy un alcahuete. Para que vean que yo y mis hijos los traigo a la raya. Pero avergonzamos a los hijos. Mi niña tiene 6 años y una vez la regañé delante de todos sus primos y a ver, y esto y lo otro y no sé qué, y me la llevé al baño y hablé con ella y así de chiquita dijo, es que me da vergüenza que me regañes delante de mis primos. La avergoncé. Hermanos, tuve que pedirle perdón, hija, perdóname. Los padres necesitan estar firmes y de acuerdo en las disciplinas, porque los hijos son tan listos que siempre buscarán al padre que es bueno. Hermanos, ¿quién era el bueno de tu casa? En mi casa había un matriarcado. El bueno era papá. Sí, pero que no se entere tu mamá, porque ya ves cómo se pone. Sí, no se entera. El bueno era papá. Y los hijos saben. ¿A poco crees que no te tienen medido con quién sí y con quién no? Si yo disciplino a mi niña, va con su mami, esto, ¿y qué te dijo tu papá? Que no. Pues no. O viene conmigo, papi, ¿qué te dijo mamá? Que no. Pues no. Y ya después voy, ¿qué pasó? No, por esto, mira, te pasaste, porque no es esto, es esto. Ok, llegamos después ella y yo al acuerdo, pero yo no le resto autoridad. Ni ella me resta autoridad. De que yo diga algo y, no, déjala. O déjalo. Yo no le resto autoridad. Ni ella me resta autoridad. Debemos estar de acuerdo en eso, porque ¿cuál es el propósito? Dice Proverbios 29:17. Corrige a tu hijo y te dará descanso, y te alegrará, y dará alegría a tu alma. Proverbios 29:17. Y voy sobre los últimos 2 versículos finales de Deuteronomio 6, el 8 al 9. Dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermanos, esta era una costumbre judía.
Los judíos tenían una cajita llamada mesusa, que esta contenía este texto, Deuteronomio del 6, del 4 al 9, y esta palabra la colgaban en sus puertas, para que todos los días, al entrar o al salir, con lo primero que se encontraran, era con ese versículo: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y la repetirás a tus hijos. Siempre se encontraban con eso. O sea que los niños los traían bien memorizados, los papás bien memorizados. Estaba bien memorizado ese versículo. Hermanos, quiero hacerte una pregunta. ¿Quién está adoctrinando a tus hijos? ¿Los abuelos? ¿YouTube? ¿La tele? ¿Facebook? ¿TikTok? Nos jactamos que nuestros hijos siempre están con nosotros. No, yo estoy todo el tiempo con mis hijos. Y nos llenamos de orgullo. Yo siempre estoy ahí con mis hijos. Pero están tan lejos de Dios y de nosotros. Porque su Dios se convirtió en un aparato electrónico. No olvidemos que nuestros hijos son nuestro prójimo. Y Dios dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Muchos padres son constantes y se esfuerzan todo el año. Me voy a esforzar en trabajar para cuando me llegue el aguinaldo comprarle a mi chiquitín sus juguetes, que es todo quiere. Nos esforzamos por comprarles lo mejor, nos desgastamos en el trabajo porque nuestros hijos tengan lo mejor. No importa lo que me cueste, pero que tengan lo mejor, que tengan su regalo, que no vivan lo que yo viví, que tengan su videojuego, que tengan su celular. Se esfuerzan por llevarlos a alguna actividad, inglés, natación, fútbol, dibujo, etcétera, pero no se esfuerzan por instruirlos en la palabra de Dios. Cuando es gratis. Cuando es gratis. Pero están chiquitos ahorita, ¿verdad? Ya crecerán. Qué tontos somos. Qué tontos somos. Los domingos en la escuelita, ahí lo enseñan bien. En la escuela, mira, lo llevo a una escuela cristiana, ahí me lo enseñan. ¿De verdad? Pero ¿sabes qué sacaba de todo este mensaje, hermanos? Y de verdad, se me partía el corazón cuando estaba haciendo este mensaje, porque Dios me habla primeramente a mí, y aquí está mi esposa y sabe en las áreas que yo fallo. Se me partía el corazón, hermanos, pero yo llegué de todo este tema, llegué a una conclusión. No puedes dar lo que no tienes. No puedes dar lo que no tienes. Si Dios no es tu prioridad y no le amas con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, no puedes transmitir eso a tus hijos. No puedes dar lo que no tienes. Si tú no lo tienes, ¿cómo vas a dar? Hermanos, ¿quién nos apoya aquí con 30 sillas? No lo tienen, no pueden. No puedes dar lo que no tienes. Hermano, si esta es la llamada de atención, arrepiéntete, hermano. Arrepiéntete. Adoctrina a tu hijo mientras puedas, porque tú y yo vamos a dar cuentas de ellos. No yo. Tú. ¿Qué hiciste con los hijos que te di? ¿Qué hiciste?
Señor, me esforcé y trabajé y dediqué mi vida para que tuvieran lo que yo nunca tuve. Y ni lo sigues teniendo. Adoctrínalos los 365 días del año. Hermano, las ideologías no descansan. Satanás no se toma un descanso. Basta, ya descansamos suficientes años. Adoctrina a tu hijo. Y yo creo, hermanos, firmemente que todos los que estamos aquí, terminando esta reunión, necesitamos hacer algo. Pedirle perdón a cada uno de estos pequeñitos que están aquí en el salón. Pedirle perdón a nuestros hijos, aunque no estén aquí. Pedirle perdón a tu prójimo. Pedirle perdón porque no los hemos amado y adoctrinado como Dios nos lo pide con su palabra. Quizás necesitamos pedirles perdón porque solamente hemos sido duros y no soportamos que se equivoquen. Porque hemos abusado de nuestra autoridad como padres, porque hemos sido quizás muy pasivos y complacientes sin poner límites. Pero quizás lo más grande de esto, hermano, es que tú puedas reconocer el día de hoy que si no lo estabas haciendo es porque no lo tienes. Repito, no puedes dar lo que no tienes. Le dijeron a Jesús: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu hijo, a tu prójimo, como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Quién está adoctrinando a nuestros hijos, hermanos? Hermanos, reflexionemos. Te digo algo. Apenas tengo la semana pasada adoctrinando a mis hijos, diario. Mi niña tiene 6 años y apenas la semana pasada lo estoy haciendo. Diario, diario, diario. Que el día de mañana que yo falte, la memoria que tenga mi hija es: híjole, yo me acuerdo que de 4 a 5 era la hora en que mi papá nos leía la Biblia y nos la enseñaba. ¿Cómo te van a recordar tus hijos? No puedes dar lo que no tienes. Y si no lo tienes, pídeselo hoy al Señor. Pídele perdón al Señor y pídele perdón a tus hijos. Vamos a orar. Señor Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, Señor, porque penetra lo más profundo de nuestro corazón y discierne las intenciones y los pensamientos que hay, Señor. Señor, porque a veces nos jactamos de ser buenos padres, que a nuestros hijos no les falta el alimento, no les falta la educación, no les falta la vestimenta, que estoy haciendo lo mejor para mis hijos, pero qué errados estamos, Señor. Qué errados estamos, mi Dios.
porque hemos perdido, Señor, la visión de tu palabra. Perdónanos, Señor. Gracias, Señor, porque nos hablas aún cuando nuestros hijos están pequeños, mi Dios. Y tenemos tiempo, Señor, para disciplinarlos, para guiarlos, para instruirlos en tu palabra. Y aún por aquellos padres, Señor, que sus hijos han crecido ya, mi Dios, y están en rebeldía, Señor, tu palabra no vuelve vacía, Señor. Dales fortaleza, Señor, dales sabiduría para que sigan repitiendo a sus hijos tu palabra, mi Dios. Y en su momento tendrá efecto. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Que el Señor me les bendiga.